luego vamos a tener tiempo para preguntas y en el segundo momento tendremos ya la reunión con los directores para poder ampliar todo el trabajo que tenemos. Y ya está con nosotros el doctor Ángel Estación, muy conocido por diferentes trabajos que él hace. Uno de ellos, él es regidor del Callao, pero también es uno de los que trabajan en Pro Familia y Pro Vida. Y hoy estará con nosotros para compartirnos esta conferencia tan importante. Así es que, Ángel, Dios te bendiga. Estamos acá con todos los pastores a nivel nacional. Adelante, Pastor Ángel, que el Señor lo bendiga. Sí, ¿me escuchan bien? Por favor, quiero constatar bien eso. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Voy a conectarlo entonces a mi Facebook para que también se transmite en redes sociales. Y pastores, yo creo que para poder, Pastor Manuel Menacho, te dejo este tiempo. Saludos a los pastores también presentes. Y creo que para el tema de las preguntas, podría canalizarse, creo, a través de tu persona con el chat Sí, del Zoom. sí, Porque sí, no te preguntando por preocupes de eso. se va a complicar. Entonces No te pedimos de que preocupes. claro, de que los pastores que puedan ahí tener alguna pregunta se lo puedan hacer llegar al chat del mismo Zoom. Entonces el pastor va anotando y de repente algunas preguntas de repente quizás que se duplican, ya el pastor lo puede ir en la idea es que la pregunta lo puedan hacer en el transcurso de la conferencia, que debe durar alrededor de una hora, y de tal forma de que al final ya el pastor me puede hacer unas preguntas, pero una indicación importante es que ahondar en temas jurídicos, específicamente leyes, detalladamente, creo que no es tanto el espíritu de esta conferencia, sino dar una temática un poco más clara para que usted pueda entender de primera mano cuáles son las implicancias de esta norma y después también qué pasaría si es que se legalizaría, supuesto no suceda, las leyes pro género, matrimonio gay, adopción de niños, el aborto y otras cosas más, en base obviamente a las experiencias que pasan en otros países. Voy a poner unas imágenes y videos impactantes para que usted pueda tener una idea referencial y completa de la cultura de género, para que también lo pueda transmitir a sus iglesias. Es una primera parte, porque hay mucha información que hay que manejar, pero es una primera parte en la que usted puede tener por lo menos las herramientas básicas para que pueda también transmitir a sus iglesias. ¿Estamos, pastores? Sí, muy bien. Entonces voy a conectar de una vez. A ver. Ahora, si cierran sus audios, me quedo solo para poder transmitir. Muy bien, saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, en esta transmisión que estamos pues haciendo para de esa manera poder dar a conocer la verdad y las implicancias que tienen pues estas leyes de género, la cultura de género y sobre todo el tema que está actualmente obviamente en la prensa, en toda la opinión pública acerca de este proyecto de ley que de manera camuflada y embusteramente trata de presentar una norma que supuestamente es una norma con el fin de poder regularizar los patrimonios de dos personas del mismo sexo que se unen, pero que detrás de ello hay claramente y evidentemente, e inclusive que va en contra de la Carta Magna, con un matrimonio netamente según lo que señala la ley. Obviamente, con algunas implicancias que vamos a nosotros detallar y algunas simplificaciones que vamos también a dilucidar durante el trayecto de esta conferencia. Así que yo quisiera agradecer también a las iglesias Asamblea de Dios del Perú, quienes han tenido la iniciativa de poder convocar a esta reunión por Zoom. Ellos están con los líderes principales a nivel nacional, también presenciando esta conferencia. Y obviamente en las redes sociales, un saludo también para Pastor Manuel Melacho, quien ha sido el coordinador de esta actividad. Y también se está transmitiendo en las redes sociales de Resistencia Perú por los Valores para que mucha más gente se entere
de esta verdad que obviamente se tiene que difundir a nivel nacional para poder también saber con qué estamos luchando. Voy a poner a continuación una diapositiva para que de esa manera podamos ilustrar mejor nuestra conferencia y también estaré pasando algunos videitos también que estoy seguro que le va a impactar porque son la muestra de lo que actualmente mucha gente desconoce y que la prensa inclusive tampoco informa porque es parte de todo toda una, se puede decir, agenda global que trata obviamente de ocultar este tipo de información para que la gente no conozca y se imponga en las naciones. Antes que nada, mi nombre es Ángel Estación, soy regidor provincial del Callao y actualmente pues venido dando conferencias sobre esos temas y definitivamente el tema que nos cita el día de hoy es acerca de género, una religión disfrazada de política de gobierno, porque valga verdad es cuando uno analiza detalladamente el tema de la cultura de género, las leyes de género, nos damos cuenta de que son en cierta forma principios o normas o leyes que se imponen en diferentes países y que buscan distorsionar, que buscan menoscabar, inclusive hasta anular los principios que nosotros conocemos en la Biblia. Debo señalar también que desde el año 2016 hemos venido defendiendo y promoviendo los valores éticos, morales propios de la vida, la familia, la patria, ante la posición de la ONU, que obviamente busca que las agendas pro aborto, pro género, se impongan en diferentes naciones con el fin de causar estragos en niños, jóvenes, adultos. También tenido participación ante la pandemia en algunas actividades y también programas televisivos, en el cual inclusive hasta en esta oportunidad en una oportunidad también al congresista, ese tiempo era congresista, Carlos Bruce, en un debate que se hizo en ATV, él me preguntaba y decía, pero ¿usted por qué se opone a que yo sea feliz con mi pareja gay? ¿Qué le afecta? Bueno, y le tuve que responder diciendo que nosotros no estamos en contra de que usted tenga relaciones homosexuales con quien quiera en las cuatro paredes de su casa, pero no se puede usar el Estado para enseñarle a los chicos, para enseñarle a mis hijos, a nuestros hijos, de que ser gay es algo natural. Y a eso va a apuntar, obviamente, esta agenda que busca de que los niños, las nuevas generaciones crean que ser homosexual es algo natural, que nacer homosexual es biológico, cosa que es totalmente mentira. También hemos tenido participación también con Philly Butters, ahí debatiendo con feministas, con lesbianas, con el fin también de poder contraponer ideas y defender los principios éticos, morales, bíblicos de esta forma. También hemos estado también debatiendo hasta con grupos también de ya un poco más abierto de feministas acerca del enfoque de género, la currícula escolar y todo lo que más adelante vamos a tratar a continuación. Bueno, señalar también de que el mayor problema que existe actualmente es la desinformación y de que obviamente el intento de todas estas ONGs, de esta agenda que está bombardeando obviamente a las naciones y que también quiere tratar de implementarse en el Perú, que gracias a Dios hasta ahora no se ha podido, porque obviamente hay toda una incidencia política que se hace entre los congresistas, en los ministerios, en los mismos estamentos del Estado, donde también hay personas, aliados o activistas pro valores, pro familia, pro vida, que están dentro y en algunas comisiones también han impedido años atrás de que se pueda avanzar en el tema del aborto, el tema del matrimonio gay, el tema de la eutanasia y otras cosas más. Así que considerar de que obviamente cuando se apruebe este predictamen de unión civil hay que entender qué es la unión civil en sí. El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado libre y espontáneamente entre dos personas que comparten un hogar. Tiene un propósito, miren, es un contrato celebrado libre y espontáneamente, según lo que obviamente se señala a nivel de los temas jurídicos, y tiene el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común de carácter estable y permanente. La unión civil es un contrato, pero el matrimonio, para también los juristas, se considera una institución importante porque contribuye a definir la estructura de la sociedad al crear un lazo de parentesco entre personas, bueno, generalmente no cercanas en línea de sangre, es decir, que el hombre necesita a una mujer para procrear, mantener la continuación de la especie humana, pues forma parte de nuestra propia naturaleza. Por tanto, el matrimonio es una institución natural que no ha sido creada por el machismo ni por el patriarcado, como absurdamente sostiene la feminista, ¿no? Hasta otras llegan al extremo de decir en sus discursos, en algunas marchas, de que el hecho de que una mujer conciba y dé a luz un bebé supuestamente es una imposición del patriarcado, del macho patriarcado, opresor y machista, ¿no? Entonces, como que hay cosas muchas veces absurdas que en cierta forma ya no se deben considerar. Haciendo un paréntesis, el 25 de noviembre de 1999 fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer por la ONU. Sin embargo, en Latinoamérica, esta fecha se conmemora ya desde el año 1981.
Pero aquí en el Perú, el Día de la Mujer, donde miles de damas salen a marchar supuestamente para exigir derechos, se ha visto empañada esta marcha por la promoción abierta de la agenda abortista. Si usted va a las marchas del 8M, de la marcha contra la mujer, contra la violencia, la defensa de los derechos de la mujer, se da cuenta que la mayoría de las activistas que salen a marchar con sus pancartas, banners, afiches y pañoletas son mayormente adolescentes y jovencitas que han sido engañadas por esta agenda pro género, pro aborto, que lo que busca es tratar de que se legalice en el Perú una especie o una suerte de ley de aborto libre, con el fin, obviamente, de que también las clínicas abortivas, que son miles a nivel mundial, puedan también venir al Perú y también hagan un negocio archimillonario. Yo les invito a que usted pueda buscar por internet. Hay un video de algunas décadas atrás llamada El Grito Silencioso en YouTube. Pongan nomás El Grito Silencioso y se dar cuenta cómo es que el negocio que hay con respecto al aborto, en el que aparecen clínicas, empresas transnacionales que se han especializado en este tipo de, obviamente, trabajo y buscan a través, obviamente, de activistas, como en este caso las feministas, y aún más en el Perú, a través de las ONGs pro aborto, imponer leyes para que estas clínicas vayan a sus países, inviertan millones y obviamente empiecen a trabajar y cobrar pues, $1,000, $2,000 por cada aborto. Es un negocio archirredondo. A ellos no les interesa, a estas empresas ONG, no les interesa a las adolescentes ni que son violadas, solamente detrás el trasfondo que se ha descubierto a nivel internacional es el negocio del aborto. Pero, volviendo nuevamente a la familia, eh, entendemos obviamente que el matrimonio es una institución y que el mismo Estado protege porque de allí salen los nuevos ciudadanos que van a contribuir al desarrollo de la nación. Es decir, que obviamente el matrimonio no define su razón de ser por el tema legal, aunque sí existen leyes que buscan protegerla, pero tampoco es una cuestión religiosa. O sea, no hay que ser religioso para adecuarse al matrimonio, porque el matrimonio en sí aparece desde el mismo momento en el que aparece en la tierra el hombre y la mujer. Entonces, en todo caso, es una institución humana o una realidad humana, pues el matrimonio aparece desde que existe el ser humano. Así pues, el matrimonio en esta relación entre una pareja heterosexual conformada entre un hombre y una mujer tiene como propósito asistirse mutuamente como pareja para procrear, educar a sus hijos, donde el vínculo es de por vida. Cuando uno se casa no está pensando en que se va a divorciar de cada 1, 2, 3 o 4 años, sino que uno se casa con el fin de, o se une con su pareja en un matrimonio, con el fin obviamente de vivir hasta que Dios diga, hasta que Dios permita, como siempre se da en los votos matrimoniales. Entonces, estas parejas se comprometen en vivir juntos sin importar la fe, la cultura, sean ateos, socialistas, católicos, musulmanes, todo el mundo tiene inherente la esencia del vínculo matrimonial como algo supremo y digno. El matrimonio no se crea o se regula por el capricho de alguna agenda progre, alguna agenda abortista o de repente quizás alguna agenda gay, sino porque hay consecuencias jurídicas en múltiples niveles y facetas, como veremos a continuación, al proponer el proyecto de ley que establece la unión, obviamente, civil. Este es el proyecto de ley. El proyecto de ley 2803/2022-CR, el cual obviamente tiene ciertas observaciones, pero la primera que vemos, si usted puede anotar ahí, dará cuenta de que en el artículo 1, donde señala objeto de la ley, desde la presente ley, tiene por objeto regular los efectos jurídicos de la unión civil. Simplemente que la unión civil, de cierta forma, según especialistas, es un contrato, pero acá lo presenta como una institución constituida por dos personas del mismo sexo o del sexo opuesto, unidas con el fin de compartir un proyecto de vida y que deciden obligarse frente al otro para su cuidado, apoyo mutuo y participación en decisiones relevantes. Ahora, el tema institución. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Porque obviamente al momento de poner este término institución, pues como que se contrapone con lo que la Constitución Política señala con respecto a lo que es matrimonio. Se supone que esta unión civil lo que busca es proteger el patrimonio de las parejas que se unen obviamente en un matrimonio, obviamente en una unión, por decir así, entre dos personas del mismo sexo, pero cuando uno analiza la autógrafa de esta ley, te encuentras obviamente con la palabra institución constituida por dos personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Pero ¿qué es la Constitución Política del Perú? Porque una ley no puede ir por encima de la Carta Magna. Entonces, la Constitución Política del Perú dice, artículo 4, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, y también protegen a la familia y promueven el matrimonio. Obviamente reconocen a estos últimos como institutos naturales. Mire, ahí está especificando claramente que el matrimonio es una institución natural y fundamental,
de la sociedad, que dice el artículo 5, que es más específico y está claramente definido. Por eso es que, obviamente, si usted ha visto el objetivo de la ley, no concuerda con lo que señala la Constitución Política del Perú, ¿no? Dice la unión estable, el matrimonio, habla de matrimonio, la unión es la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, el cual da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. Ahora, volviendo nuevamente al proyecto de ley, en el artículo 2 vemos pues ahí dice la unión civil es institución constituida por dos personas del mismo sexo o de sexo opuesto, denominados convivientes civiles, unidos voluntariamente para compartir un proyecto de vida en común, para lo cual se obligan mutuamente uno frente al otro para su cuidado, apoyo mutuo y toma de decisiones relevantes en la vida de ambos. La unión civil se formaliza mediante escritura pública, inscrita en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, bajo sanción de nulidad. O sea, estas personas quieren que al momento de que yo supuestamente se legalice esta ley, este proyecto de ley, y ya se confirma esta unión civil, entonces quiere decir que en mi RENIEC, en mi DNI también tiene que salir casado o casada. Entonces, te damos cuenta definitivamente de que es una especie de, se puede decir así, un matrimonio gay disfrazado, ¿no? Como ahí un poquito que tratando de sacar de la vuelta a la ley, lo cual cuando vamos al Código Civil, Código Civil nos dice que es la unión de hecho, artículo 326 del Código Civil, donde señala que esto está dentro del parámetro de dos personas de sexo complementarios. ¿Y qué son personas de sexo complementarios? Pues se refiere a la idea de que hombres y mujeres son diferentes, pero tienen igual dignidad y se necesitan mutuamente. Y también señala que tiene finalidades análogas al matrimonio, es decir, que asume aspectos semejantes al de un matrimonio propiamente dicho, tal como lo concibe la Constitución Política del Perú. Entonces, definitivamente, el pretender legalizar a través, obviamente, de artilugios, de algunas cosas un poco no tan sinceras, y meter esta ley de contrabando, obviamente abriría todo un abanico de posibilidades para que si empieza esta unión civil, ya empiecen ya con otros supuestamente derechos, teniendo en cuenta que tendrían el mismo valor o la misma, de repente, nivel jurídico que las parejas heterosexuales. Y ya está el peligro, ¿no? Este mismo sistema han empleado muchos países, lo han empleado en algunas naciones europeas, algunas también americanas, en las cuales empezó con simplemente una unión de hecho, una unión civil, un matrimonio igualitario, algo supuestamente simple, simbólico, pero que de ahí empezaron poco a poco a ganar espacio hasta que llegaron a adopción de niños, llegaron inclusive hasta heredar, inclusive hasta propiedades, dineros, inclusive también llegaron en algunos casos a querer imponer al Estado a través de la educación esta cultura homosexual, y hasta llegó al extremo de tener toda una policía de género con el fin de perseguir a aquellos que nos oponemos, obviamente, a esta cultura del género. Es una cosa terrible. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos fue donde se debatió este proyecto de ley. Está conformado, estamos hoy en noviembre de 2024, por los congresistas Isaac Mita Alanoca, que es el presidente de esta comisión, Alejandro Cabero Alba, vicepresidente, que es el obviamente iniciador de este proyecto de ley, y Francis Paredes Castro, quien es secretaria. Pero precisamente el congresista Alejandro Cabero, declarado abiertamente homosexual, es una ley, es un proyecto de ley que tiene como fin, obviamente, un beneficio en cierta forma personal, porque los homosexuales aquí en el Perú quieren tener el mismo privilegio que hay en otros países, pero en realidad la constitución política no lo permite a menos que haya una reforma constitucional, y ese es otro tema aparte, ¿no? Entonces, es quien presenta, o sea, el congresista Alejandro Cabero, presenta el proyecto de ley 2803/2022-CR, y durante la sustentación de, obviamente, esta ley, él dice lo siguiente. Miren, escuchen. Este proyecto busca que las parejas del mismo sexo puedan tener una protección patrimonial especial para realizar en mejores condiciones su propio proyecto de vida, y que no tiene nada que ver con la institución matrimonial supuestamente. O sea, ellos dijeron, y habían varios que sostenían obviamente en esta comisión su posición para poder aprobar este proyecto de ley de unión civil, y todos ellos señalaban de que no era un matrimonio, simplemente que querían proteger los bienes que se compraban entre dos parejas homosexuales, de repente quizás atención médica, de salud, de repente decisión en caso de enfermedad, o sea, temas que en cierta forma también competen muchas veces a un ámbito mucho más íntimo, familiar y en algunos casos matrimonial. Entonces, pero el trasfondo legal que se pretende imponer en nuestra legislación colisiona y vulnera, como ya señalé minutos atrás, los artículos 4 y 5 de nuestra Carta Magna, pues este proyecto propone que los supuestos convivientes civiles, la denominación que le pone a las dos parejas
homosexuales o lesbianas, o sea, los dos hombres y dos mujeres, tengan los mismos derechos y deberes que un matrimonio real heterosexual. ¿No? Cuando empieza a leer la autógrafa completa se da cuenta de que hay muchos deberes y derechos que están dentro del ámbito de un matrimonio heterosexual. Y para esto se pone como excusa que solo se trataría de una ley que busca proteger sus derechos patrimoniales, nada más. Pero ya nos damos cuenta que es una total mentira. Y hasta señalan que los bienes que adquieran durante la unión civil será de ambos, como si se tratase de un matrimonio heterosexual. O sea, ahí tratan de disfrazar la ley solamente señalando que no es un matrimonio, sino es una unión en la cual quieren por ahí proteger sus bienes patrimoniales. Y además, estos bienes serían heredados conjuntamente con los hijos que tuviesen. Y acá un poquito que colisiona con algunas normas que en el Perú obviamente tienen que ver con la herencia a los primeros beneficiarios. Los hijos, por ejemplo, me pongo a pensar de repente quizás como en el caso de, a ver, de Carlos Bruce, ¿no? O de repente, si Alejandro Cabero se casa o está casado, no sé, pero si tiene hijos y se casa, después se divorcia de su esposa, una dama, y después se casa con otro hombre, y después legaliza con la unión civil, que ya supuestamente sería aprobada, al momento de la herencia, wow, ¿cómo sería? Tendría todo un cambalache ahí en el cual tendrían que definirse cómo sería la herencia a raíz de este tipo de normas que buscan, en cierta forma, complicar un poco el aspecto jurídico en el Perú. Entonces, señalar también que los bienes que adquieren durante la unión civil serán de ambos, como si se tratase de un matrimonio heterosexual, y que los mismos serán heredados conjuntamente con los hijos que tuviesen. O sea que no solo se quiere hacer creer que es una ley de protección patrimonial, sino que tiene todas las características para considerarse camufladamente como un matrimonio real. Pero la Constitución no lo avala, a menos que haya una reforma constitucional que tiene otro tratamiento, el cual permitiría modificar el concepto de unión entre hombre y mujer, que actualmente la Carta Magna lo tiene, para agregarle también la unión entre personas del mismo sexo, que en otros países hay, pero acá en el Perú no se puede, porque hasta ahora, noviembre de 2024, solamente el matrimonio es reconocido y promovido y protegido por el Estado cuando se da entre un hombre y una mujer, lo cual obviamente el hecho de que se apruebe esta norma, esta ley ahora, en estas circunstancias, sería una ley inconstitucional. Bueno, tenemos en cuenta de que hay parejas del mismo sexo que definitivamente están tratando ellos de hacer realidad sus sueños de poder casarse, así como, por ejemplo, acá Susel Paredes se casó en el extranjero, vino acá al Perú, quiso que lo reconocieran, pero no se puede porque obviamente las leyes en el Perú no lo permiten, a menos que, como dije segundos atrás, se haga una reforma constitucional. Pero, ¿qué dicen algunos expertos? Acá tenemos a Ernesto Blume, que él es constitucionalista, el cual advirtió que obviamente esto no se puede dar. Inclusive señala claramente, no tratemos de pasar gato por liebre, con todo respeto, dice él. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es la posibilidad de la unión de personas del mismo sexo, subrayó este jurista, ¿no? Destacando que la Constitución establece diferencias claras entre ambas figuras legales. Ahora también tenemos a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, quien señaló que el modelo constitucional se basa en la unión entre un hombre y una mujer, lo que le comenté segundos atrás, y destacó que cada tipo de unión debe conservar su identidad y ocupar el lugar que le corresponde. Por lo tanto, el tratar de sacar un proyecto de ley que busque quizás supuestamente proteger a unos intereses privados, lo cual también se puede normar a través de la legislación peruana, ya está todo el estamento orgánico, el jurídico ya para poder hacerlo, pero ellos quieren de una manera camuflada tratar de introducir pues esta ley que a todas luces es un matrimonio gay encubierto. Pero ¿qué dicen algunas celebridades homosexuales, como en este caso la transexual Dayanita, ¿no? Esa que sale en la televisión. Ella está contenta porque quiere casarse de blanco, ¿no? Dicen, me siento que mi patria todavía la gente no ve con buenos ojos eso, pero ya es hora de despertarnos. Nos liberemos, todos somos hijos de Dios, dice Dayanita. Es una actriz, bueno, es un varón que sale vestido de mujer en un programa de televisión conocido y que así como esta persona, muchos, obviamente la comunidad LGTBI, tratan de que estas leyes también se puedan viabilizar para que puedan, como sucede en otros países, casarse, adoptar y tener, obviamente, privilegios como los heterosexuales. Yo quisiera mostrarles a continuación un video en el que precisamente el congresista Cabero habla de la forma estratégica en la cual quieren paso a paso conseguir sus derechos
o su extra derecho, porque todo ya está normado en la legislación peruana. Acá no hay discriminación, acá no hay que un ciudadano mayor que el otro. No, no, no. Ya la normatividad peruana ya permite, la legislación peruana ya permite de que todos seamos iguales ante la ley, pero lo que tratan de los LGTB o la comunidad gay es tener extra derechos con el fin, obviamente, de imponer una agenda de un grupo minoritario, obviamente, a la mayoría de peruanos. Voy a poner a continuación un video para que usted pueda más o menos saber lo que ellos piensan, cómo quieren introducir este tipo de normas y ahí poco a poco alcanzar más y más y más extra derechos. Bueno, por aquí. Paso por paso, ¿no? Ya estamos súper retrasados en el Perú. Yo creo que la unión civil sería un extraordinario primer paso para luego comenzar a discutir algunas otras cosas. Esto se orientará en algún momento, si no lo es ya, al tema que se ha discutido en todas partes sobre la adopción de niños. No las quisimos poner en este momento porque creemos que tenemos que ir paso por paso y sobre todo tenemos que hacer lo que es posible y lo que es posible de crear consenso en este momento en el Parlamento. Lo repito nuevamente para que quede claro. Vamos paso por paso, ¿no? Ya estamos súper retrasados en el Perú. Yo creo que la unión civil sería un extraordinario primer paso para luego comenzar a discutir algunas otras cosas. Esto se orientará en algún momento, si no lo es ya, al tema que se ha discutido en todas partes sobre la adopción de niños. No las quisimos poner en este momento porque creemos que tenemos que ir paso por paso y sobre todo tenemos que hacer lo que es posible y lo que es posible de crear consenso en este momento en el Parlamento. Ya usted se da cuenta la idea que tienen ellos de ir poco a poco avanzando. O sea, esto no es casual, esto es una agenda en la que se invierten millones. Yo cuando quise averiguar un poco acerca de esta agenda mundial, agenda gay, la cultura de género, me di cuenta de que estas ONG que por lo menos trabajan en el Perú impulsando el tipo de, obviamente, cultura gay, tienen invertidos millones en capacitación, en libros, en videos educativos de alto nivel, inclusive hasta capacitando nuevos políticos homosexuales y lesbianas para que también puedan ingresar al Congreso o puedan ser líderes de opinión. Y eso es lo que creo que está faltando un poco en las iglesias cristianas, de poder sacar de nuestras canteras, de nuestras iglesias, aquellos líderes, activistas pro valores o políticos, inclusive educadores, empresarios, gente de las artes, gente del deporte, que puedan también ser luz y sal en la tierra. Y precisamente por eso es que mi llamado es que entendamos de que esto no es un juego, sino que tratan de imponer una agenda. ¿Por qué se llama imponer? Porque la mayoría de peruanos en realidad no están de acuerdo con este tipo de agendas. Si uno analiza las encuestas que actualmente se dan en el Perú, por ejemplo, años atrás, voy a poner acá la diapositiva para que usted pueda tener en cuenta lo que se llegó a concluir años atrás. El 81% de peruanos rechaza matrimonio igualitario según CPI. Es una encuesta que se hizo en el año 2017, cuando empezó esta lucha contra la ideología de género, y el que señala y aclara, obviamente, evidencia de que la mayoría de peruanos, más del 80%, no comparte el tema de matrimonio igualitario, que obviamente también es una forma disfrazada de matrimonio gay, porque obviamente hay un concepto natural de familia entre un hombre y mujer, hijos, y toda una temática en la que obviamente los peruanos no quisieran que esto se incluya, porque algunos ya sabían de que a raíz de estas leyes pro género también se iba a afectar las comunicaciones, se iba a afectar la educación, se iba a afectar inclusive hasta la patria potestad de los papás heterosexuales, cosas que voy a tratar más adelante. Bueno, en cuanto al tema de educación, ustedes de repente habrán escuchado de que años atrás el Ministerio de Educación emitió unos libros que tenían unos links, unas direcciones electrónicas de Internet, donde los chicos que estaban en época escolar, en secundaria, podían entrar a esos links, a esas direcciones electrónicas, y podían, obviamente, poder acceder a páginas que tenían información netamente pornográfica, les enseñaba temas de masturbación, les enseñaban inclusive hasta juegos sexuales, algunos implementos que se utiliza para sadomasoquismo. O sea, es una cosa terrible que fue un escándalo. Inclusive algunos activistas pro valores conocidos también hicieron su denuncia, se difundió a nivel nacional, salió en la prensa, acá el diario Ojo también señala, Minedu repartió libros porno, porque estos libros para chicos de primero, segundo, tercero, secundaria
era algo que obviamente los hipersexualizaba y le distorsionaba el concepto real de sexualidad que obviamente nosotros como papás queremos para nuestros hijos. Y en una oportunidad también se difundió la idea de que no había, ¿se acuerdan? No había el Caperucito Rojo, no había género ni homosexualismo en los colegios, ¿se acuerdan? Hubo una época en la cual los ministros de aquella época de educación señalaban de que los evangélicos, los católicos religiosos, fanáticos, fundamentalistas, inventaban historias de que supuestamente se estaba enseñando homosexualismo, pero en esos años llegó a mis manos un manual, el cual estoy mostrando aquí, el cual presentaba un mundo al revés, donde obviamente sí daba a entender, y ahí sale el Caperucito Rojo, que no era otra cosa que la historia de un varoncito que tomaba las actitudes femeninas de la Caperucita Roja, que es el cuento original. Y es ahí donde nos dimos cuenta de que se habían repartido de este manual, que era un manual delgado que obviamente los chicos en el colegio lo utilizaban solamente para la escuela. Estaba prohibido que este manual salga a la casa del alumno. Es una decisión que tomó el Ministerio de Educación en aquella época, estamos hablando del 2017 y 2018. Y entonces llegó a mi mano porque una alumna se llevó el librito a su casa y el papá, que obviamente vio nuestras plataformas y se enteró acerca del género y toda la implicancia que tenía, me lo pasó, me lo alcanzó y ahí es donde pude investigar y dilucidar de que obviamente sí había información que trataba de programar, de obviamente lavar el cerebro de los chicos a través, obviamente, de cuentos como El Caperucito Rojo, como cambio de roles, donde la chica podía hacer cosas de chicos como si fuese un varoncito y viceversa. Entonces, como que dando a entender de que había una nueva cultura, un mundo al revés, donde tú podías, obviamente, experimentar muchas cosas, y eso se denunció y fue también un escándalo en su época. En algunos colegios, algunos papás, inclusive hasta preocupados, me enviaban el tipo de láminas donde sus hijos de inicial hacían estos dibujitos de manera sutil, presentaban a un niño con obviamente sus partes íntimas de mujer y una mujer, una niñita con las partes íntimas de un varoncito. Obviamente para el niñito era algo inocente, algo obviamente que lo desarrollaba dentro del colegio, pero que en realidad subliminalmente les programaba la mente, lo que es programación neurolingüística. Algunos de ustedes de repente habrán estudiado acerca de eso o tienen conocimiento sobre programación neurolingüística que va poco a poco cambiando la forma de pensar, cambiando los ideales, cambiando obviamente el espíritu del mensaje que recibe para hacerle creer de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Inclusive en otros países también aparecen ya libros, obviamente países donde ya se legalizó abiertamente el matrimonio gay, donde ya se presentan obviamente libros en los que aparecen dos mamás, ¿no? Camila tiene dos mamás, un libro de colegio donde ahí le enseña la temática de lo que implica una vida de pareja entre dos personas del mismo sexo. Y los medios de comunicación también han sido bombardeados con esta agenda gay. Ahí vemos inclusive un varón que está en un programa conocido en televisión, en el cual pues se difunde transvestismo y la sociedad acepta que el varón se vista como mujer, y es una cosa que a veces los niños cuando ven este tipo de programas ya van poco a poco ya se les va cambiando la mente, van creciendo creyendo que eso es normal, pensando que si yo momento dado llego a tener 8, 9, 10 años y me quiero besar con otro varoncito, es normal porque en realidad es la moda, ¿no? Es la cultura progre. Y es ahí donde poco a poco va alimentando la mente de los chicos. Y no solamente sucede en el ámbito natural de los niños de colegios en diferentes partes del Perú, sino también en la comunidad cristiana. Niños, inclusive, que yo me he topado con chicos de papás que asisten a iglesias cristianas y que muchas veces tienen ya una noción un poco distorsionada acerca de la realidad con respecto a este tipo de temas. Y he tenido muchas veces que inculcarles y hablarles y decirles que esto no es así, a la luz de la palabra de Dios y también concerniente a temas de reflexión personal, y ahí es donde pueden entender la realidad. Miren, hay un varón, dice Patricio, es Yajaira Plasencia y Facundo es Daniela Nancur. O sea, sutilmente, es un concurso ahí donde supuestamente salen vestidos de mujer, tipo travestis, para desarrollar su talento, pero sutilmente, subliminalmente. La cosa va poco a poco, para que de esa manera los chicos puedan, poco a poco, pues, siendo influenciados neurolingüísticamente. ¿Pero qué dice la ley? La ley 28278 señala horario de protección a la familia. Y el artículo 40 de esta ley dice lo siguiente: la programación que se transmite en horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, a los niños o adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahora, yo les pregunto una cosa: ¿se respeta eso en el Perú? ¿O no es que acaso en el Perú se difunde abiertamente homosexualismo, se difunde abiertamente cultura gay? Miren, te voy a seguir mostrando otras imágenes. Acá hay un video, yo quiero que presten mucha atención,
porque en este video usted se dará cuenta cómo es que algunos programas que se emiten en el extranjero también se han transmitido aquí en el Perú y que tienen mensaje directamente de género y que busca, como le decía segundos atrás, programar la mente de los chicos, lavar el cerebro para que ellos crean que este tipo de culturas, este tipo de ideologías, este tipo de forma de vida, hombre con hombre, mujer con mujer, es algo natural cuando en realidad científicamente ni siquiera es verdad. Voy a poner ahorita el video para que usted lo pueda ver y preste mucha atención porque lo vamos a pasar una sola vez. Dicen que madre no es la que da a luz, sino la que cría. Y yo tengo 2 hijos que cuidar. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Cometí un error. Voy a abortar. Necesito que me firmes estos papeles. No, bueno, ¿y entonces? Mi hermano gritó, ¡soy gay! Entonces todos se callaron. Mi hermana levantó la mano y dijo, ¡yo también! Y en eso todos seguían callados y yo me armé de valor y dije, creo que yo también. Eso es en serio. El día que mi hermano salió del closet, todos sacamos la llave. Bueno, ¿y tus papás qué dijeron? Bueno, mi mamá le preguntó a mi papá, tú no eres gay, ¿verdad? Es en serio, pero no, mi papá no es gay. La verdad no sé si lo asimilan, nos respeta. No sé si lo entienden, pero nos apoya. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Raquel. Tengo miedo. Sé que no quiero perderte, pero tengo mucho miedo. Que se muere de miedo el corazón, porque este sentimiento es más fuerte que el viento. Y lo único que queda es un reloj marcando la verdad. La arena se me va y no lo puedo evitar. Qué fácil es amarte. Juntos. Tu padre y tu tía a estudiar, Vivian y yo a dar clase, a cuidar la escuela. Después en la tarde volvíamos todos juntos a casa. ¿Y se daban besos como lo hacen los novios? ¡Nunca! No hay problema, pueden preguntar. Claro que sí, pues si éramos novias. ¿Y cuando se casaron, hubo fiesta? Un fiestón, no dejábamos de bailar. ¿Y por qué se separaron? Porque es que un día notamos que el amor había acabado. Nunca oí hablar de una fiesta de separación. Nosotros tampoco, decidimos inventarla. ¿Y por qué fuiste novia de una mujer en lugar de un hombre? Porque me enamoré de ella, porque era ella quien me gustaba. ¿Y por qué era ella quien te gustaba? ¿Sabes qué? Porque ella era así como tú, curiosa, graciosa. En interno hablamos acerca de que los adolescentes casi no están enterados acerca de esto. Y ni les interesa porque están más entretenidos en los reality show, en la televisión, bueno, superficial. Y parte de esa televisión superficial, o televisión basura, como dicen algunos, está esa ideologización que también se está haciendo de manera subliminal. Y quiero denunciar públicamente acerca de un programa llamado Amar a Muerte, que se transmite en ATV, aquí está, donde salen 2 lesbianas besándose en horario de protección al menor. Cuando la ley 28278 señala de que el horario comprendido entre 6 de la mañana y 10 de la noche no permite tipo de mensajes donde inclusive abiertamente salen estas imágenes de señoritas que practican el sexo lésbico después de haber tenido relaciones sexuales, ahí besándose, manoseándose en horario de protección al menor, e inclusive... ¿Y tú señalas que esto tiene que ver directamente con el enfoque de género? Es que, mira, mi estimado José, si investigas y averiguas acerca de esto para que te documentes un poco más, te vas a dar cuenta que es todo un plan elaborado a nivel internacional. No es simplemente que el gobierno se le ocurrió hacer esto con las ONG pro aborto y pro LGTB, no, sino que es todo un plan elaborado a nivel internacional para que el medio de comunicación, autoridades corruptas, gobierno, lo puedan implementar pasándose por alto la Constitución, inclusive sin tener en cuenta el voto de la población, en este caso del Perú. O sea, eso es lo común que sucede en todos los países. Bien, ya usted se da cuenta
cómo es que los medios de comunicación, de manera sutil, sí, tú te das cuenta, envían ese tipo de mensajes. Y bueno, y quizás de repente nosotros como papás podemos controlar cierta información que los chicos ven, pero no solamente se ve en las novelas, sino también se ve en los dibujos animados y en la misma calle también, ¿no? Cómo es que a veces las parejas de homosexuales abiertamente se besan, abiertamente se manosean. Cada vez que hay marcha del orgullo gay, yo siempre envío a mi equipo de producción para que tome fotos, porque se ha habido casos en los cuales estos chicos hasta simulan relaciones sexuales en plena calle, delante de los niños, los ancianos, jóvenes, que no necesariamente quieren ver eso, llegan inclusive hasta ponerse frente a las parroquias para besarse de manera provocativa, ¿no? Provocando ahí a los fieles que asisten a las parroquias, a las iglesias, y como que es una forma supuestamente protestar para pedir sus derechos, pero en realidad no son derechos humanos, sino son derechos porque todo está normal en la legislación peruana, y que, valga verdad, no hay esa tal discriminación. Si fuese así, entonces no habrían, pues, productores homosexuales, no habrían cantantes homosexuales famosos como se está viendo ahora, no habrían, pues, artistas homosexuales, animadores homosexuales. Yo veo que la televisión peruana te demuestra más bien de que los homosexuales tienen todos los privilegios más que un heterosexual. Así que en ese sentido hay un discurso que hay que nosotros revisar para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. También tenemos a continuación casos de lo que pasaría si es que se implementara la agenda gay o las leyes pro género aquí en el Perú. En otros países se permite inclusive de que las personas puedan autopercibirse tal como ellos quieren. Si yo soy una persona que tengo 52 años, bueno, entonces la cultura de género me permite, en mi cerebro, en mi mente, me permite que yo me pueda autopercibir como una niña de 7 años, tal como pasa con ese tipo, ¿no? Que es un hombre de 52 años que en otro país se autopercibió como una niña de 6 años, y en Estados Unidos hay leyes en las cuales permite que familias puedan criar a, obviamente, niños en situación vulnerable. El Estado le da un dinero por eso, y este tipo se hizo pasar una niña de 6 años, 7 años, donde una familia lo adoptó como si fuese una niña de 7 años, y obviamente está viviendo como si fuese una niñita. Y yo me pongo a pensar, qué curioso, ¿no? Si tuviera deudas, si tuviera responsabilidades con la familia, qué fácil, ¿no? Tengo 52 años y me convierto en una niña de 7 años y ya se me quita todo tipo de responsabilidad. Como que hay cosas que a veces no están en la lógica. También en otros países, y esto lo informa la República, para que usted vea que el diario de la República aquí en Perú es un diario importante, para que usted vea que en realidad esto es una noticia real, donde un hombre se crea un perro, come, ladra, muerde, porque supuestamente él cree de que es un perro atrapado en un cuerpo de hombre, lo que se conoce como transespecie, ¿no? Y por eso es que algunos quieren legalizar inclusive hasta la zoofilia, porque creen de que son animales atrapados en un cuerpo humano, y con el fin de poder expresar esto abiertamente, buscan también legalizar la zoofilia. Hay un caso curioso de una mujer que a propósito se quemó los ojos para cumplir su sueño de ser ciega. Es una chica que en otro país, ella de pequeña siempre soñaba, tenía un trastorno mental obviamente, soñaba con quedarse ciega, inclusive en los juegos de niños que hacía en su barrio, ella jugaba y era el personaje de la niña ciega. Llegó un momento en el cual esta mujer, a propósito, cuando llegó a ser adolescente, se echó unos químicos a la vista y se quedó ciega. ¿Por qué? Porque los expertos señalaban que ella tenía un problema de identidad sexual, obviamente que hacía de que tenga un trastorno con el fin de mutilarse o de repente agredir una parte sana de su cuerpo. Un caso similar también es el de este joven que en otro país él se sentía mal, se sentía inquieto, se sentía incómodo con una de sus piernas. Inclusive fue a varios doctores para que los doctores, pagando obviamente su plata, le puedan amputar la pierna, pero los doctores decían, usted está loco, ¿cómo se va a amputar una pierna sana? Pero él a propósito hizo que su pierna se congelara, se putrefactara de una manera un poco extraña, y es ahí donde tuvieron que obligatoriamente cercenarle la pierna, y él inclusive hasta dice que se siente contento de poder obviamente estarse una pierna. Esto tiene un término médico en el cual habla acerca de un trastorno o un problema de identidad mental, el cual yo me pongo a pensar, aquellos transexuales que también se mutilan sus senos, se mutilan sus genitales masculinos, ¿no tendrán también este tipo de problema psicológico? Mucha gente dice, no, que es simplemente cultura progre, que es cultura gay, que es su derecho humano de poder cambiarse de sexo, pero analizando los antecedentes nos podemos dar cuenta de que de repente quizás del tema de la transexualidad
también puede ser un problema psicológico, considerando de que esta persona se quería mutilar un órgano sano, lo mismo también que hacen los homosexuales, los transexuales, de mutilarse sus genitales sanos para obviamente creerse el género que no corresponde a su identidad natural. En otros países, inclusive en los cuales ya tiene décadas impuesta esta norma de género, leyes, y bueno, es una cosa terrible, en la cual ya en otros colegios se estimula que los niños inclusive puedan tener una especie de teatro en el que simulan un matrimonio civil entre dos varoncitos, niños. Usted está viendo cómo es que el informe señala lo promocionan y lo motivan porque obviamente ya hay una cultura de género avanzada ya, unas leyes, décadas que tienen allá de impuesto y que definitivamente ha hecho de que la gente lo tome como algo normal, como algo cotidiano y que también hay que evaluar porque obviamente este tipo de cosas, si se imponen acá en el Perú, también vendría ese bombardeo mediático con el fin de que hasta en los colegios se pueda celebrar este tipo de actividades. En otros países como en Chile, inclusive se ha abierto la primera escuela transgénero, donde si tú eres un niño que de repente te sientes incómodo en un colegio heterosexual, donde hay chicos y chicas, de repente no te sientes cómodo, de repente crees que te discriminan, y le dices a tu papá, yo quiero que me lleves a un colegio netamente de homosexuales, entonces hay un colegio específicamente para niños homosexuales transgénero, allá en Chile. Se ha abierto para que, obviamente, también entre ellos puedan convivir y puedan alimentar esa idea de que, obviamente, el hecho de ser transexual, homosexual, lesbiana es algo natural cuando está comprobado científicamente de que no existe el gen gay. Hay un experto científico, Francis Collins, quien demoró como 12, 13 años en estudiar el genoma humano y él concluyó de que no existe un gen gay. Nadie nace gay, así como que nadie nace religioso, ¿no? Nadie nace creyendo en Dios, sino que este tipo de conductas o de creencias o ideales se adoptan en el transcurso de la vida, ¿no? Algunos de repente influenciados por temas conflictivos, como por ejemplo violaciones, tocamientos indebidos, otros de repente por gustos, por deseos que han tenido de pequeños y que han crecido con este tipo de disforia de género, que es una especie de confusión, y otros que a propósito adoptan este tipo de, obviamente, orientaciones sexuales para experimentar, como dicen algunos. En otros países, a raíz de que ya está establecida las leyes de género en esos países, es que muchas veces se enseña de forma obligatoria cultura gay en los colegios. Pero los padres que a veces no quieren que sus hijos reciban ese tipo de cultura gay en su colegio porque todo está reglamentado, todo está normado, ya por décadas ya las leyes están ya establecidas, lo que hasta ahora, gracias a Dios, no pasó en el Perú, pero si es que pasase, ocurriría también esto, de que en el colegio van a querer enseñarle a tu hijo homosexualismo, lesbianismo, travestismo, de repente quizás promover los matrimonios gays dentro de los colegios, como viste segundos atrás, y si tú eres un papá que de repente le reclama el director, se opone al profesor que enseña eso, el Estado te puede encarcelar, como ha pasado también en Alemania. Y esto te lo puede encontrar en Internet. Usted puede buscar este tipo de temas y van a ver páginas de medios de comunicación serios que te hablan directamente, abiertamente y concretamente sobre estos temas en los que obviamente sí, se persigue a aquellos que se oponen a esta agenda y además le quitan en algunos casos la patria potestad. Ahora, en Inglaterra hasta le han puesto un ultimátum a los colegios religiosos, imagino católicos y cristianos, donde dicen que tienen que enseñar género, si no les cerramos la escuela, imagínense. O sea, no es solamente un tema supuestamente de la política, no es un tema que la iglesia no tiene que estar comprometida porque la iglesia supuestamente no se mezcla con política, pero dése cuenta, pastor, dése cuenta, líder, público en general, de que el género es una forma de religión disfrazada de política de gobierno, como lo voy a mostrar más adelante. Dentro de los principios que sostenemos como cristianismo, principios bíblicos, obviamente se contraponen con la ideología de género en algunos aspectos. Primer punto, el matrimonio conformado por un hombre y una mujer. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5, dice, ¿no? ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, una sola carne. ¿Pero qué dice la ideología de género? La ideología de género, con el fin de distorsionar los principios éticos morales bíblicos, con el fin de menoscabar la palabra de Dios, dice, matrimonio no solamente es entre hombre y mujer, sino también entre dos personas mismo sexo, dos hombres y dos mujeres, lesbianas y homosexuales, supuestas familias homoparentales o diversas, ¿no? Le han puesto ya, es más, ellos celebran el Día de la Familia mejor que nosotros, ¿no? Porque se creen familias homoparentales o diversas,
los cuales ni siquiera está, obviamente, permitido en la Constitución Política del Perú. Y el matrimonio gay no es un derecho humano, es una invención para destruir la célula básica de la sociedad, que es la familia original o la familia natural. Punto número 2, el homosexualismo es un pecado que Dios condena. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Hay una tradición contemporánea que dice, no practiques la homosexualidad, dice Dios, al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuese una mujer. Es un pecado detestable, dice Dios. Pero ¿qué dice la ideología de género o la cultura gay? Dice que se nace gay. Dicen que el homosexualismo no se elige, pues se nace como tal. No, es una disforia sexual, es una confusión. Pero todos los estudios serios indican que no existe el gen gay, por lo que es imposible nacer homosexual. Pero sí existen influencias externas que pueden alterar la sexualidad biológica. Ser gay solo se concibe en la mente. Por más que un varón se opere, se cercene, se ponga implantes, se hormonice, por más que quiera supuestamente cambiar el sexo, como algunas clínicas les venden la idea, ese hombre que se operó para transformarse en una mujer, para disfrazarse de mujer, cuando muera y pasen los años y quieran de repente revisar sus huesitos y saber si era hombre o mujer, van a ir a su ADN, y por más que haya fallecido como María, pues van a saber que en realidad se llamaba José porque así es como nació, como varón. Entonces, lo que no cambia es el ADN en el ser humano. Lo que simplemente se hace con el cambio de sexo, como obviamente engañan a estos chicos que se quieren cambiar de sexo, de género, pues lo que hace simplemente es disfrazar a ese hombre como si fuese una mujer. Y hay algo peligroso, porque inclusive hasta en el Perú hay hospitales, hay una norma técnica de salud, me parece, un Ministerio de Salud, en el cual permite de que, obviamente, los homosexuales también reciban hormonización, inclusive, ¿no? Terapia psicológica, pero no con plata de ellos, sino con plata de los peruanos. Es algo que ya más adelante, quizás en otra conferencia, les voy a mostrar con pruebas contundentes. Punto número 3, Dios no aprueba el sexo de personas con animales. Levíticos capítulo 18, versículo 23, dice, no tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual, o sea, acto sexual con él, es una perversión. Pero, ¿qué quiere la ideología de género hacer con respecto a la zoofilia? Legalizar el sexo con animales, porque dicen que también es considerada una orientación sexual natural, por lo que tienen el derecho también de disfrutar del sexo con animales, ¿no? En 2016, el Tribunal Supremo de Canadá legalizó el sexo con animales, imagínense. Algunos creen que son animales atrapados en un cuerpo humano, como los transespecies, como les mostré minutos atrás. Después, otro punto, aquel que abusa de un niño recibe severo castigo, dice la Biblia, en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Qué dice el género, la cultura de género o la ideología de género? Dice que los adultos pueden tener sexo con niños. Sostienen que la pedofilia, y es lo que la ONU está impulsando ahora a nivel mundial, en otros países ya se está tratando de sacar leyes para que los chicos se puedan casar con adultos, sostienen que la pedofilia es una orientación sexual y que la sociedad es culpable de que el pedófilo quiera abusar de un menor. Imagínense, hay conferencias, yo me pasé investigando sobre este tema, y hay conferencias donde gente supuestamente iluminada, letrada y bien documentada, señala psicológicamente, lo fundamenta todo bien, bien curiosamente también, señalan de que el pedófilo se hace pedófilo porque la sociedad no lo comprende y no le permite disfrutar de un niño. Imagínense. En 2018, Francia aprueba ley que no fija una edad mínima para conseguir sexo de niños con adultos. El niño violado tiene que mostrar pruebas concretas de que fue abusado sin su consentimiento. Imagínense, un niño que ha sido violado, que ya es afectado en su lado emocional, espiritual, pues un poco complicado de que hayan pruebas para que se constante de que tal o cual persona lo abusó, pero igual, mire, imagínense hasta qué punto está llegando la sociedad. Y la identidad sexual, solo hombre y mujer, Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Solamente conocemos a Adán y Eva, no conocemos a Adán y Esteban. Así que la ideología de género, ¿qué dice? Que existen más de 100 géneros. Señalan que existen más de 100 tipos de orientación sexual, o sea, más de 100 tipos de cómo concebir su sexualidad. Y que no solo se puede limitar al sexo masculino y femenino. A través de políticas educativas se busca adoctrinar a los niños para que crean que pueden ser lesbianas, transexuales, andróginos, bisexuales, pansexuales, etc. Varones se mutilan genitales en su afán de convertirse en mujeres y favorece el negocio del cambio de sexo. Mis estimados, este tipo de bombardeo mediático que se hace y que en otros países es un escándalo, porque en Inglaterra, por ejemplo, a raíz de que ha habido décadas de bombardeo mediático a los niños,
es que muchos chicos que ya empiezan a tener 10, 11, 12 años, debido a que ya han sido programados con este tipo de cultura gay, ya quieren operarse y cambiarse de sexo. Y en algunos países inclusive hasta se prohíbe de que el papá intervenga. Si el chico o el adolescente quiere cambiar de sexo, aún es menor de edad, lo puede hacer sin que el papá intervenga. Si el papá interviene, también es sancionado. Prohibición de matar a un ser humano. La Biblia señala y prohíbe eso. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Es uno de los 10 mandamientos que Dios estableció para toda la humanidad. ¿Pero qué dice la ideología de género? Más bien fomenta el aborto libre y afirman que el bebé no es una persona, sino es un producto, o sea, es una cosa que puede ser eliminada por la madre. Este tipo de ideología se disfraza como una política de derechos sexuales reproductivos. ¿Usted ha escuchado acerca de eso? Derechos sexuales reproductivos. O la feminista muchas veces dice, ¿no? Es mi derecho a decidir sobre mi cuerpo, con el fin de que pueda justificar el asesinato de bebés dentro del vientre materno. Algunos países permiten que la menor pueda abortar sin que sus padres se enteren. Favorece el negocio de la venta de partes de fetos humanos. Algunos me decían de que muchas veces algunos productos químicos, algunas cremas que se usan para la belleza, eran hechos precisamente con partes de fetos humanos porque habían algunos elementos de esos cuerpecitos que podían contribuir a la regeneración de la piel y otras cosas más, que en realidad es una cosa terrible. Y para finalizar, educación sexual integral. Es lo que se quiere también imponer, ya se impuso en otros países, en Argentina, en Uruguay, en México, si mal no recuerdo, en Europa también, y que obviamente acá en el Perú están desesperadas las ONG, están inclusive cada vez que entra un ministro de educación pro género, o que abiertamente difunde este tipo de agenda, tratan de imponer esta educación sexual integral, como se quiso hacer ya en 2017, con un manual inclusive que hablaba sobre esto, pero cuando uno investiga las consecuencias que trae este tipo de agenda, educación sexual integral, el trasfondo es programar la mente de los chicos, educarlos y decirles de que el aborto es una opción viable y que ser homosexual también, o ser lesbiana también es una opción viable. Lo hacen de una manera camuflada, utilizan muchas veces argumentos, utilizan conceptos con el fin de supuestamente sea un tema académico, pero el trasfondo es de este tipo de enseñanzas, educación sexual integral, acuérdense de este término, que en otros países es común, pero que en el Perú también se quiere imponer, busca obviamente programar a los niños y hacerles creer que el aborto es parte natural de las mujeres que quieran decidir sobre su cuerpo y que obviamente la cultura gay también es algo natural. Yo quisiera mostrarles a continuación un video impactante en el que, no voy a mostrar ahorita el video un momento, en el que usted va a ver las consecuencias de la implementación de la educación sexual integral en otro país. Se da cuenta cómo es que los chicos son bombardeados e hipersexualizados por el tipo de enseñanza que, si es que se aprobase en el Perú, sería parte de toda esta agenda perversa que ya ha traído estragos en otros países y lamentablemente ha destruido la vida de muchos niños y adolescentes. Vamos con la imagen. Fíjense cómo aquí a raíz del bombardeo de hipersexualización a los niños, estos niños... Impresionante lo que estamos viendo en la escuela Santa Catalina. Mira.
mis estimados, en realidad se hace urgente de que se levanten una nueva coalición de activistas pro valores, sean pastores, líderes, autoridades, clubes sociales, organizaciones civiles, asociaciones de padres de familia, las APAFAS, los papás asociados deberían también levantarse y denunciar este tipo de cosas. Aún más, las APAFAS son los llamados a poder también pronunciarse ante este tipo de leyes, porque tarde o temprano va a afectar la educación de los niños, como usted ya lo está viendo, y ha pasado ya en otros países que tienen ya décadas con este tipo de cultura y de leyes. Y obviamente debe levantarse también todo peruano que desee conocer y empezar a desarrollar un liderazgo social que defienda los principios ético-morales bíblicos aquí en el Perú. Puede contactarse conmigo a través de mis redes sociales para poder orientarle, pero hay que empezar a visitar, creo, a todas las iglesias cristianas, a todas las asociaciones de padre de familia, a las comunidades juntas vecinales. Hay que nosotros ser esa luz, esa sal que permita de que la gente pueda conocer esto, porque cuando se hace una encuesta en la televisión, le dice, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio gay? Sí, ¿por qué no? Que se casen, no le hacen daño a nadie. Pero ya les he mostrado las pruebas de que en realidad si hay un bombardeo mediático, si hay un afán de poder, de cierta forma, afectar a las nuevas generaciones para que en el futuro haya toda una generación de chicos sin valores, sin moral, mucho menos bíblicos, y que sean fácilmente adoctrinados, que puedan ser fácilmente llevados hacia la ideología que este sistema globalista quiere para de esa manera imponer una agenda, obviamente, a nivel internacional, a nivel mundial, menoscabando los principios éticos morales bíblicos que Dios estableció para toda la humanidad. El alejarse de los principios de Dios es lo que ha traído de que muchos países vivan de maldición en maldición, aquí en el Perú, inclusive, ¿no? El hecho de que nuestros gobernantes se hayan alejado de Dios, hayan apartado de Dios, del gobierno, ha hecho de que obviamente el Perú esté en esta situación terrible, sicariato, muerte, violaciones, delincuencia, caos, y cosas definitivamente que mucha gente ya pierde la esperanza, pero sabemos que hay una esperanza cuando ponemos nuestra vida en Jesucristo, porque la Biblia dice algo cierto, de que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el corrupto gobierna, ese que apartó a Dios del gobierno, entonces el pueblo sufre. Así que ese momento, pastores, de poder ser esos líderes que traten de sacar de sus canteras, de sus iglesias, esa nueva generación de líderes, y ustedes puedan orar a Dios y puedan identificar a aquellos líderes políticos, activistas sociales, que también puedan ser esa luz y puedan ser esa resistencia que el Perú necesita para defender los valores. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Dios te bendiga mucho por esta conferencia. Solamente dos cositas para que puedas precisar para ya los pastores que están aquí. Dos cosas. La primera, Ángel, ya esto ha sido aprobado en Comisión de Justicia. De ahí, ¿qué va a pasar? Va a pasar a dónde va a pasar, qué va a suceder si se aprueba y por qué no se debe aprobar. Eso es lo que ya tú nos has indicado, pero de aquí, ¿cuál es el siguiente paso que esto que se ha dado en el Congreso? En 2 palabras, por favor. Bien, lo que sucede ahora es que el congresista Esdras Medinas ha presentado una reconsideración y se ha aceptado para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de esta comisión, ha aceptado de tal forma que en la próxima reunión que tengan lo tiene que presentar obligatoriamente y se tenga que convocar nuevamente a una nueva votación. En esta votación confiamos en que los congresistas ahí y algunos activistas pro valores también que están de manera secreta actuando puedan también tener incidencia para que no se apruebe. Pero en el caso hipotético que se apruebe, pues lamentablemente pasaría al pleno del pleno sesión plena del Congreso, y ahí ya tendrían que ver los votos, ¿no? Y miren, ustedes saben definitivamente de que esta agenda busca muchas veces hacer lobbies con los congresistas. Muchos de ellos no tienen en sí sus principios estables. Si por ahí le ofrecen algo o de repente algún manejo político, se van por ese voto, y creo que por ahí viene la lucha. Entonces, yo creo que definitivamente muy al margen de la oración, de la actividad que la iglesia hace para poder en el ámbito espiritual contrarrestar esto, es importante también hacer incidencia política, y es la que obviamente se ha hecho en estos años con el fin de evitar de que obviamente se apruebe este tipo de normas, reteniéndolos en las comisiones. Pero si en el caso hipotético nuevamente en esta reconsideración se vuelve a votar y gana,
la agenda, obviamente, del congresista Cabero, entonces se mandaría al Pleno del Congreso y ahí se debate si es que se aprueba o no se aprueba, y si se aprueba, sería una ley y eso sería ya terrible porque estos activistas y estas ONG pro género no descansan. Ellos van a querer, como usted ha visto ya en la información que le he dado, avanzar, 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 hasta que sea una cultura impregnada en nuestros niños rumbo a tener una generación también en ese ámbito. Muchísimas gracias. Gracias, Angelito. El tiempo nos ha ganado. Pastores, quiero que prendan sus cámaras, por favor. Ahora, a través del Ministerio de la Familia que ha promovido esta conferencia, en la primera conferencia, por favor, para que podamos tomar una foto y luego vamos a tomar, acá están los presidentes, acá están los directores de familia, aquí están las regiones del Perú, estamos reunidos más de 200 pastores para esta conferencia. Número uno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a comenzar, pastores, nos hemos dormido y en ese dormitar, hermano, el enemigo pues se ha levantado y ha movido lo que en el país ahorita es el comentario total. Y la iglesia está comenzando nuevamente a despertar y eso tiene que ver. Número uno, hermanos, para nosotros es la oración. Hermanos, vamos a convocar a oraciones continuas en una lucha espiritual, hermano, de que esto no prospere, que lo que el pastor Edgar Medina, así se llama, Esdras Medina, ha puesto, se logre volver a reconsiderar y no pase ya en la Comisión de Justicia y eso se logre, sería mucho mejor. Pero la primera cosa es la oración. La oración. Entonces, amados pastores, directores de familia, convoquemos, hermano, a una oración, no de intercesión. Esto no es de intercesión, esto es de guerra en el nombre del Señor. Y hoy vamos a comenzar al terminar lo que voy a compartir. Número dos, es importante, pastores, hacer la réplica en la iglesia, que nuestra iglesia pueda enterarse de lo que está pasando para orar, pero también para tener la voz, porque muchas veces, hermano, nuestro miembro le pregunta y nuestro miembro no sabe lo que está pasando. En favor de que sea que despierte, hermano, el peligro terrible, terrible, si eso se aprobara. Entonces, y yo creo que la iglesia está orando y eso no se va a dar, pero tenemos que trabajarlo en nuestras iglesias. Entonces, tenemos que hacer una réplica y tenemos dos cosas. Esta grabación de esta conferencia, la conferencia ha sido grabada, está siendo grabada en su totalidad. Entonces, si usted necesita, se lo vamos a distribuir gratuitamente para que pueda llegarles a todos. ¿A cuánto les gustaría tener, hermanos, los PPTs? ¿Les gustaría tener esta grabación? Entonces, para que tengan una información más que usted tiene, porque muchos de ustedes son muy capaces, pastores, y en todas las regiones, el ministerio de familia o el ministerio de damas o el ministerio, hermano, debe compartir inmediatamente, despertar. Entonces debemos comenzar a educar y a soltar, hermano, lo que se está viniendo. Ya nuestro conferencista lo ha hablado muy abiertamente el tema. Así que a todos los que están, por favor, a través de los directores de familia, a través del WhatsApp, a ver, todos los que tienen mi teléfono o el teléfono de nuestra secretaria, que es Ana Sol, entonces le vamos a hacer llegar. Y número 3, tenemos un diplomado. Para los que se acuerdan, hemos hecho un diplomado de lo que es ideología de género con todas las prerrogativas y tiene 8 clases de 2 horas cada uno para que usted pueda educarse con conferencistas y acá están los temas. Este es un manual completo, pero también están las grabaciones de este diplomado que usted puede solicitarlo si usted lo desea y puede hacer una preparación urgente. Y está comprendiendo el enfoque de género, la diferencia del enfoque de género, de la ideología de género, enfoque de género y política en el Perú, etcétera. Hermano, tiene Biblia y homosexualidad, apologética, cómo podemos hacer apologética ahora,
esto se dio en los primeros diplomados. Así que si hay pastores que lo quieren, por favor, urgentemente, pueden solicitarlo. Lo tenemos virtual y lo tenemos físico también. Así que es importante. Eso es número 2. Número 3, pastores. Trabajemos con la campaña en las redes sociales, pastores. Cuando el pueblo comienza a hablar, hermanos, los congresistas comienzan a retroceder. Eso es así. Pero si nosotros nos callamos, entonces ellos van a creer que todo el mundo está aceptando. Y ustedes saben que muchos canales de televisión, pastores, son pro matrimonio homosexual, son pro ideología de género, son pro aborto. Entonces ellos lo van a difundir como verdades. Entonces, ¿qué se va a usar? Las redes sociales. Hermano, ponga usted en sus redes, comience a hablar en las redes en favor del matrimonio. ¿Qué cosa es la familia peruana? La familia peruana, hermano, es tradicionalmente cristiana, es pro valores, pro principio, pro matrimonio. Y eso es lo que tenemos que soltar, hermanos, sin vergüenza. Y no es la palabra gay, es homosexual. Porque la palabra gay suena muy bonito, pero es homosexualismo, lesbianismo, hermano, es el pecado de lo que estamos hablando y la voz de la iglesia tiene que ser con altura. No estamos hablando, hermano, de comenzar a insultar, no, sino desde la Biblia. Nosotros somos pro familia. Y por eso hemos hecho la campaña este año, familia saludable, una familia sana, una familia feliz, pero la familia natural y no la tergiversada que va a traer maldición. Hermanos, Argentina ha retrocedido gracias a este nuevo presidente, pero Argentina ya estaba copado. Hermano, Chile es una desgracia. Colombia y todos los países que estos se han aprobado, el país se ha desgraciado, hermanos, en sus valores y en el tema de familia. Entonces, número 3, hermano, por favor, todas las redes. Vamos a trabajar, pastores, pensábamos que íbamos a pasar tranquilamente unas fiestas, que ya en los programas de familia ya se han terminado, pero esto nos levanta. No podemos silenciando a los directores de familia, hermano. No, esta es nuestra labor ahorita, en el nombre del Señor. Entonces, primero la oración, segundo, hermano, la capacitación, importantísima, y tercero, hermanos, usar las redes sociales en el nombre del Señor. Y para los que están en Lima, no sé si en provincia también se va a hacer, pero en Lima, el 7 de diciembre, ya se ha convocado a una marcha nacional en favor de la familia y el matrimonio natural. Eso se va a hacer. Entonces, si usted puede, hermano, hacer, hermano, una convocatoria, una marcha pacífica, hablando los valores de una familia saludable, entonces creo yo, hermano, que es importante. Si estamos en Lima, debemos ser parte de esta marcha, hermanos, de que la gente, o sea, aunque eso muchas veces, hermano, aparentemente no pasa nada, pero en el Perú es uno de los países que no se ha dado porque hay mucha lucha a favor de la familia. Acuérdense de la marcha del 4 de marzo. Eso fue una marcha multitudinaria que cambió. Y ahorita los congresistas que son pastores, los congresistas que son cristianos, están ahorita en todo. Y tenemos entonces que apoyar todos los movimientos, porque en el Perú, en el nombre del Señor, no se puede dar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿No? Si mi pueblo clamare, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo se levantare, entonces dice el Señor que el Señor oirá. Entonces, vuelvo a repetir, número 1, cadena de oración, de intercesión no, sino de guerra. Número 2, capacitación, pastores, capacitación. Pida al Ministerio de Familia, pida a sus directores regionales, hagamos capacitaciones. El pastor Ángel, ya lo puse pastor. Pastor, pero para hacer un paréntesis, de repente si alguno de los líderes aquí presentes quizás desean que llevemos esto, porque obviamente yo lo he hecho sintetizado porque el tiempo a veces apremia, pero si de repente desean que se dé esta conferencia
de manera ya completa en sus congregaciones, de repente para un culto dominical o una campaña evangelística, estamos para apoyarles, no se sientan cortos en eso. Ahí está inclusive mi teléfono, si usted desea, para que también puedan anotarlo y quizás también poder contribuir a esta labor que está haciendo la Asamblea. Y qué bueno, pastor, que en realidad estás impulsando eso, porque ya era el momento, ya era el tiempo. Nos hemos quedado, y en ese sentido, cuente con mi apoyo. Muchas gracias, Ángel. Sí, eso es lo que quería decirles. Si algún pastor quiere, desea, ahí están los teléfonos también para que nos podamos contactar con Ángel.